Bueno, en la clase anterior ya nos metimos en el mundo de la creación de palabras ahora por procesos que son más propios de la lengua, porque en un primer momento vimos que una forma de crear palabras, aparte de la creación original, que tenía muy poquito que decir, porque eran muy pocas las votaciones en que se crea algo de la nada, también teníamos una forma de crear palabras que era traer palabras de otras lenguas, ¿no? En el caso de los préstamos y todos sus fenómenos relacionados. Pero desde la clase anterior ya nos metimos en los procesos que al interior de una misma lengua, usando mecanismos propios de la lengua, se pueden usar para crear palabras nuevas a partir de elementos léxicos anteriores. Y el primero que revisamos fue, como ustedes ya saben bien, el de la derivación. ¿Cierto? O también hablamos ahí de afijación, que esencialmente consiste en añadir algún tipo de afijo, ya sea un prefijo, un sufijo o un circunfijo, ya sea a una raíz o a una palabra que ya ha sufrido anteriormente algún otro proceso. Eh, y vimos especialmente que dentro de la derivación, la derivación por sufijación es la más productiva, la más eh, usada dentro de todos estos procesos. Y estuvimos revisando bastantes eh, cuestiones sobre la sufijación, especialmente también deteniéndonos en la sufijación apreciativa, ¿no? En esta formación de diminutivos y cómo eso nos daba pie también para diferenciar entre los ámbitos del significado denotativo y el connotativo. Y creo que hasta ahí vimos, ¿bien? Como a manera de breve repaso de lo que estuvimos trabajando hasta la clase anterior. ¿Alguna duda, chicos, que les haya quedado hasta el momento? Algo que en sus repasos, en la revisión de los videos, hayan querido preguntar y no han tenido ocasión. Constanza. Sí, yo tengo una consulta, es que con el tema de la derivación homogénea o heterogénea, y ¿Sí? la otra era derivación, no me acuerdo cómo se llama, apreciativa. Claro, Ya, tenemos por un lado, la derivación siempre puede ser homogénea o heterogénea. ya, y dentro de la homogénea estaba la otra, ¿no? Y dentro de la homogénea, claro, generalmente tenemos la derivación apreciativa, exactamente. Eso, sí, sí, esa era mi pregunta, como que si podían ser las dos a la vez, como, o dentro de la homogénea podría decirse como que es como homogénea apreciativa, una cosa así, o es como una o la otra. A ver, de nuevo esa pregunta no la entendí bien. Es que me pasó que, por ejemplo, en el ejemplo de casa, casita, entonces como que yo entendía que era, porque era homogénea, pero a la vez como que era em, apreciativa, ¿no? Entonces como que dije, no sé si es una o la otra, o son las dos juntas a la vez. Ya, perfecto, claro. Tú nos hablas de, en la sufijación podemos tener derivaciones homogéneas y heterogéneas, ¿no? Derivación homogénea, que ocurre cuando el proceso de derivación no cambia. No cambia categoría gramatical. Exacto, ¿cierto? La categoría gramatical. Y podríamos poner, por ejemplo, Habíamos dicho como el libro, librero, ahí teníamos. claro, eso es súper bueno, de libro a librero. No, quería poner otro ejemplo para no repetirme, pero es Ah, súper claro, bueno. mejor sí. Libro a librero. O, por ejemplo, de calle, callejón, ¿cierto? Que son ambas sustantivas, ¿cierto? Tanto libro como librero, y calle y callejón son también sustantivos, ¿no? A pesar de que remiten a realidades distintas. O si ustedes quieren también, por ejemplo, para no estar siempre con los sustantivos, eh, aunque aquí me voy a salir un poco de la sufijación, por ejemplo, no sé, visitar, revisitar, ¿cierto? Ahí también tenemos un caso en que no es específicamente sufijación, así que no estaría bien dentro de este título, pero sí es también un caso de derivación homogénea, ¿no? De que entre visitar un infinitivo y revisitar otro infinitivo no hay cambio en la categoría gramatical, ¿cierto? Bien. Entonces, por eso es Sí. derivación y no solamente sufijación heterogénea. Y en el caso de la derivación heterogénea,
lo que tenemos es un cambio en la categoría gramatical. Y solamente para poner un ejemplo, que son los más comunes, tendríamos, por caso de, por ejemplo, de claro, que es un adjetivo, aclarar, que es un infinitivo, pero que también puede ser un verbo, ¿no? Entonces, esta doble división de derivación homogénea y heterogénea es en realidad válida para todos los tipos de derivación, no solamente para la sufijación, como vemos aquí por los ejemplos. Y dentro de la sufijación, claro, cuando yo añado un sufijo puede tener cualquiera de estos dos resultados, siempre. El caso de la derivación apreciativa es una subclase de la derivación homogénea, específicamente con los sufijos. Y tú indicabas muy bien ahí, por ejemplo, el caso de casita, pero también supone, no sé, por ejemplo, si un niño te habla de su patito o de su mamita, o incluso si un cantante centroamericano, ¿no? En un reggaetón incluye papito o mamita, ¿cierto? No está haciendo referencia a un papá pequeño o una mamá pequeña, sino que está haciendo referencia, bueno, volvamos al caso del niño, porque el otro es más discutible, pero si tú le preguntas a un niño, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? La típica pregunta terrible, ¿no? Eh, y el niño, quiero más a mi mamita, por ejemplo, o quiero más a mi papito. El niño no está hablando del papá porque no hay un cambio hacia un papá que sea más grande o más chico, no hay un cambio en la dimensión de la realidad. Eh, la verdad es que un diminutivo como hito, por ejemplo, puede actuar para referirse a un cambio en la realidad que está designando. Eso es posible. Por ejemplo, si alguien me dice que el fin de semana subió una montaña, ¿cierto? Y en realidad lo que hizo fue subir el Cerro San Cristóbal, yo puedo decir, bueno, eso fue una montañita, ¿no? Porque en realidad, si la comparamos con el Aconcagua, por ejemplo, sería efectivamente una diferencia de tamaño real. Pero en otros casos, como el ejemplo del papito, o el ejemplo que les daba la vez anterior, tomémonos un cafecito, ¿cierto? O alguien invita a un vinito o una cervecita, por ejemplo. Esos casos, claro, no implican un cambio en el tamaño y solamente implican un cambio en la manera en que yo aprecio esa realidad. Y ahí hablamos entonces de la derivación apreciativa, que típicamente se manifiesta en los diminutivos y en la cultura chilena, sobre todo muchos los diminutivos, pero también, como veíamos en el caso de golazo, por ejemplo, también puede darse en cosas que en principio aumentan, ¿no? O hacen más impresionante el término subjetivo que yo estoy apreciando esa realidad. Entonces, para responder bien a tu pregunta, Constanza, efectivamente, en el caso de la sufijación, siempre la sufijación puede tener resultados homogéneos o heterogéneos, y específicamente dentro de la homogénea ubicaríamos la derivación apreciativa, donde entonces algunos de sus resultados pueden ser efectivamente tener un resultado no denotativo, es decir, no dan cuenta de un cambio en la realidad, sino más bien connotativo, que dan cuenta de un cambio en la manera en que yo estoy percibiendo la realidad. No siempre esa definición es fácil de hacer, ¿no? De hecho, recién cuando hablaba de eso de los... hay algunos comentarios en el chat, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando hablaba de mamita o de papito, claro, al principio no es tan sencillo hacer una distinción, porque efectivamente en el caso del niño, podemos decir que ahí hay una cuestión completamente connotativa, y una cuestión afectiva, ¿no? Que le está haciendo decir mamita o papito. Pero claro, cuando ya en los casos en que, como dice Ludwika, se refiere a su sugar daddy, por ejemplo, y habla de papito, claro, como muchas canciones, ¿cierto?, de reggaetón y otras, claro, ahí sí hay un cambio en la realidad que está designando, ¿no? Y en ese caso sí sería más bien un cambio denotativo, ¿no? Claro, también podría ser, como dice Ignacio, como dice Ludwika, que si fuera una mamá joven, alguien podría referirse a ella como una mamita, y eso sí podría tener un sentido más denotativo, ¿no? Pero es muy habitual que una persona, no sé, que ustedes se refieren a su mamá, que no es menor de edad, obviamente, sino que tenga 30, 40 años, por ejemplo, y puede decir yo quiero mucho a mi mamita, ¿cierto?
y en ese caso no se trata de una distinción denotativa, sino que hablan de ella con ese diminutivo para señalar afecto, ¿no? Y en ese caso es un cambio connotativo. Una cuestión interesante, perdón Constanza, no sé si respondí a tu pregunta. No, sí, 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 súper. Ahí Sí, como que capté más. súper. Una cuestión interesante que sucede con los diminutivos es que muchas veces cuando refieren a otra realidad, probablemente por este cambio de tamaño, por ejemplo, es muy habitual que no se queden en el ámbito de los diminutivos, sobre todo algunos que no son tan usuales en ciertos dialectos. En Chile el diminutivo por excelencia es hito, ¿no? Cada vez que queremos referir a una realidad en un sentido más, para hablar de ella más pequeña, con denotativo, o con un afecto específico connotativo, usamos el hito. Pero en otros dialectos también se usa illo, ico y otros parecidos, ¿no? Una cuestión interesante es que los diminutivos que se usan en nuestro dialecto, cuando usamos el illo, que es muy poco común, es muy típico que no se queden en el ámbito de la derivación apreciativa, sino que muy rápidamente pasen a denotar otra realidad y es muy habitual además que se vuelvan opacos. Por ejemplo, el caso de bombilla, del que alguna vez hablamos. ¿Cierto? La bombilla que se usa para designar este tubito por el cual uno toma bebida, ¿cierto? Viene en realidad de bomba, que tiene como una de sus definiciones un tubo que se usa para sacar agua desde las profundidades, ¿no? Como muchas veces se usa en el campo la bomba de agua. Entonces una bombilla es esencialmente, al menos en un principio, una bomba más pequeña. O por ejemplo una camilla, que este es más transparente, ¿no? Que proviene de cama. Pero igual es un poco opaco, no es tan fácil darse cuenta, ¿no? En principio, claro, habla de una cama más chica, pero una camilla para nosotros no es una cama realmente, una cama más pequeña, sino que es una especie de cama auxiliar que se suele usar en los hospitales para trasladar a la gente, ¿cierto? Pero no es exactamente una cama. Eh, bueno, hay un montón de ejemplos así. No sé si a algunos se les ocurre, sobre todo los terminados en illo en el español de Chile. Es muy raro que se queden como diminutivos y es muy fácil que pasen a denotar una realidad distinta e incluso que se vuelvan opacos. Um, a ver, si se me ocurre alguna otra. Un cuadernillo, por ejemplo, claro. Del cuaderno a un cuadernillo. Claro, un cuadernillo se suele usar, por ejemplo, en el ámbito legal para hablar de lugares donde se guardan ciertos documentos, ciertas carpetas en las que se guardan ciertos documentos. Es uno de los ejemplos que se me ocurre. Y no es exactamente lo mismo de un cuaderno, pero claramente proviene probablemente de ahí, ¿no? Entonces es muy fácil que se vayan haciendo este tipo de relaciones. Entonces también esto que nosotros hemos venido hablando de la derivación apreciativa, justamente para hacer una distinción entre la denotación y la connotación, no siempre es tan fácil establecer un límite entre un fenómeno y el otro. Eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Súper. Bueno, una cuestión interesante con respecto a la sufijación, y por esto vamos a terminar, es que si bien la mayor parte de los sufijos nos han acompañado a lo largo de toda la historia del español, es raro innovar proponiendo un nuevo sufijo. Existen algunos que se han creado en tiempos modernos, pero son circunstancias bastante excepcionales. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Estuvo, fíjense en este titular del año 2016, que habla sobre el Milico Gate. ¿Han escuchado una expresión como esa? También tenemos, por ejemplo, el Paco Gate, en un titular de prensa. O incluso el año antepasado existió un escándalo de desfalco provocado por la FEUC, en que se habían gastado 60 millones en la Semana Novata,
Y se habló en ese caso de la FEUC Gate. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿a qué se refieren estos casos de FEUC Gate, de Milico Gate o de Paco Gate? ¿Qué entienden ustedes cuando oyen en un noticiario o ven en un titular de prensa algo terminado en Gate? ¿En qué piensan? No, no es para decir Paco Gate. No, no, Ignacio, no se trata de eso. Ya, pero ahora en serio, es como una derivación del Pizzagate, que fue como el drama que hubo en Estados Unidos, ¿o no? A ver, expláyate un poquito más, Ignacio. ¿A qué te refieres? Es que hubo un drama en Estados Unidos como el 2015, diría, que se llamaba Pizzagate, que era sobre como unos políticos que estaban metidos en una red de pedofilia, una cosa así, pero no estoy segura si sea esa, tal vez de antes existía la denominación algo gate para decir un drama. Antes de ir al origen, claro, la pregunta es que, ¿qué entienden ustedes cuando encontramos cosas como Feugate, Pizzagate, si tú quieres, Pacogate? Como que hubo un drama con la FEUC, con los Pacos, o etcétera. Perfecto, un cierto tipo de drama, ¿cierto? Gramática gate, me voy ahora. ¿Por qué Francisca se siente muy ofendida? Bueno, solamente lo expresa. ¿Sí? Ah, porque el Paco no... Ya, por favor, mantengamos la calma. Bueno, Elena nos especifica algo más. Claro, no se trata de cualquier tipo de drama. De hecho, si por ejemplo encontráramos un caso de, no sé, eh, hubo hace tiempo, por ejemplo, un caso en que un video que se hizo viral en que un carabinero eh, tuvo un problema con su esposa porque tenía como amante a otro carabinero. No sé si te acuerdas de eso, pasó hace como un año. Bueno, ahí obviamente también hubo un escándalo relacionado con carabineros, y en ese caso nadie habló de ahí de Paco Gates, sino simplemente un escándalo sexual, escándalo amoroso, lo que ustedes quieran. O sea, no es con cualquier tipo de escándalo con que ocurre esta denominación de algo gay, ¿cierto? Sino que, como dice Elena, se trata esencialmente de escándalos financieros. Por ejemplo, en el caso de, aquí está, Paco Gates, ya el mismo titular nos especifica que se trata de un caso de fraude en Carabineros. Y el Paco Gate hace referencia a una situación de desfalco, es decir, gente que por corrupción se robó mucho dinero en esta institución. Y lo mismo en el caso de Milico Gates. Si te fijas, dice el abultado patrimonio del excomandante Juan Miguel Fuente Alba, bueno, y habla de cómo una persona se enriqueció ilícitamente dentro del ejército. Y el caso de la FEUC Gate, lo mismo, ¿no? Se trata también de personas que se gastaron mucha plata un poco ilegalmente o un poco fuera de lo especificado para un fin que no era específico, ¿no? Entonces son siempre escándalos de plata, que finalmente tienen que ver con corrupción, con cosas de ese estilo. Entonces podríamos decir que ya, al menos en el ámbito periodístico sobre todo, en el español tenemos un sufijo que es gate, escrito gate, ¿no? Pero generalmente pronunciado gate, para hablar de escándalos, sobre todo de escándalos financieros. Entonces, si mañana, por ejemplo, no sé, se encontrara, no sé, con que los organizadores de la Semana de Letras se fueron con todo el dinero a la montaña, a, a tomar solamente entre ellos y a celebrar una fiesta, claro, podría alguien decir, bueno, este es el Cell Gate, ¿cierto? O el Semana de Letras Gate. O algo parecido, ¿no? No sería tan raro que se denominara de esa manera. Lo voy a borrar para que después no me acusen de estar orientando la situación. Pero cualquiera que a ustedes se les ocurra, ¿no? Podría, claro, haber un pub gay, de cualquier institución podría ser posible que se creara algo parecido. Entonces ya podríamos decir que gay, en nuestra lengua, al menos en el ámbito periodístico, es un sufijo que se añade a ciertas bases, típicamente sustantivos, si ustedes se fijan, pizza, feuc, paco, milico, etc., para hablar de escándalo financiero o de corrupción.
o algo parecido, ¿no? Y aquí podríamos hablar entonces de un sufijo que se creó en el último tiempo, que es muy nuevo en realidad. Como dice Ignacia, bueno, y como también es bastante evidente porque la escritura no es la misma que la pronunciación. Este sufijo en realidad no es propiamente español tampoco, sino que nos llegó desde el inglés. Claro, Ignacia nos daba una hipótesis de su creación. ¿Alguien conoce otra? Porque Sí, creo más... que viene Dale, Nico. de un escándalo de corrupción de los años 70 Sí, que se llamaba Watergate, eso que mismo. hacía referencia a un lugar o algo así. Súper bien, Nico. Ese es. Muy bien en tu historia norteamericana. Bueno, el caso Watergate fue un caso en los años 70, eso, Ignacio, que involucró a Nixon, un presidente de los Estados Unidos, que todo el mundo creía que era el peor presidente que podía haber tenido Estados Unidos hasta el momento, hasta ahora, hasta que salió el de ahora. Bueno, que tuvo unos escándalos justamente que lo pillaron por unas declaraciones que había hecho justamente en un hotel que se llamaba Watergate. Y el hotel tenía ese nombre, nada que ver con... De hecho, Watergate en inglés es algo así como con puertas, ¿no? Como la idea de las compuertas o las esclusas que hay frente al agua, como una especie de dique, ¿no? Que uno puede abrir o cerrar. Eso es más o menos lo que significa Watergate en inglés. Y era el nombre simplemente del hotel donde ocurrieron estas declaraciones, donde se descubrió todo este escándalo, en verdad. Y pasó que en inglés esto fue tan estremecedor, fue tan notorio, de hecho inundó las noticias durante muchos años, que esta parte final, el gate, fue haciéndose cada vez más popular y empezó a usarse entonces para hablar de cualquier tipo de escándalo político, financiero, y luego nosotros lo adoptamos para el español también para este significado que estamos viendo acá. Bueno, independientemente de su origen, ¿no? Que podríamos precisarlo más, pero más o menos ese. Lo importante es que claramente este existe ahora ya como un sufijo para el español, al menos en el ámbito periodístico, y es bastante moderno, ¿no? Tiene unos 40, 50 años máximo. Otro interesante, aunque no es tan productivo, es la terminación ólico, o el sufijo ólico, podríamos decir, que encontramos, por ejemplo, en palabras como trabajólico. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Qué significa un trabajo? ¿Quién es un trabajólico? ¿De quién se dice? Ignacia dice que ella no. Claro, Ludwika nos dice muy bien, es un adicto al trabajo, ¿cierto? Una persona que no puede parar de trabajar como si fuera justamente adicto a ello. Esta, eh, pero ólico, perdón, para decirlo bien, no es un sufijo que haya existido en el castellano. De hecho, probablemente esto viene de un reanálisis de alcohólico, ¿cierto? Pero alcohólico no se analiza como algo o algo así, alcohólico, ¿no? Ese no es el análisis de alcohólico, sino que alcohólico en realidad se analiza como alcohol y con el sufijo ico, que significa relativo al alcohol. De hecho, con alcohólico no solamente se puede aludir a una persona que es adicta al alcohol, sino que también puede hablarse de cualquier cosa que es relativa al alcohol, ¿cierto? De hecho, hablamos de bebidas alcohólicas, y en ese caso no decimos que sean bebidas que sean adictas, no, sino que la bebida tiene un contenido de alcohol. Lo que pasó aquí fue un caso de reanálisis, ¿no? Las personas vieron alcohólico y, bueno, como se usa muchísimo, reanalizaron la terminación e hicieron una separación donde en principio no la hay, ¿no? Aquí en esa parte. Y tomaron la terminación como si fuera la idea de adicto a algo y se aplicó entonces también a un caso como trabajólico. No ha sido tan productiva, ¿no? Yo no conozco otro caso como trabajólico. ¿Conocen ustedes a otra cosa a la que se le aplique? Pero en principio, al menos ahí se aplicó y ahí también podríamos hablar de un sufijo moderno, un sufijo que se creó hace poco. Como ven, existen, aunque no son tan claros. Y uno último, al que creo que Ludwika hizo alusión en la clase pasada,
Uno, por supuesto, en tono de broma y también tomado del inglés, sería la terminación "nt", para indicar como la negación de lo que está en la base, ¿cierto? Que era como caso, yo vi alguna vez un meme en que había un disco padre que en realidad le había cambiado a Cigar, ¿cierto? Claro, Boetier que nos dice un jajant, que es para comentar una situación que no es graciosa, ¿no? ¿O me equivoco, Boetier? ¿Algo así? Claro, te quiero, perdón, te quiero, o cosas por el estilo, ¿no? Ah, Lutica dice que encontró un meme, mándelo, mándelo, para que lo... Porque yo estuve buscando y no pude encontrar el que quería. Bueno, que claramente, por supuesto, son todos festivos, son todos en el ámbito del meme, del juego, pero que claramente podríamos decir que hemos tomado esta terminación que es propia del inglés, que es propia de una forma verbal, ¿cierto? Pero que para nosotros, especialmente en este ámbito, está actuando como una especie de sufijo de negación. Eso, mándala al grupo y lo vemos todos. A ver si lo mando a la grupo. Mándalo. No, pero no lo has mandado, tienes que mandarlo. Ahí lo vemos. Bueno, esos son algunos entonces de estos sufijos modernos. Me avisa cuando lo mande, ahí para mostrar. Muy bien, hasta ahí entonces con la sufijación. ¿Alguna duda, chicos? Ahí lo mando. Vamos a buscarlo para mostrárselo a todos. Ah, está muy bueno. Ahí está. ¿Cierto? Bueno, que podemos ver que claramente esto se creó en inglés, ¿no? Entonces nos trajimos también esta especie de sufijo, que por supuesto no es propio de las reglas gramaticales del inglés, sino que se reanalizó, igual como el caso de hoy. Súper, gracias Ludvika. Ok, hasta ahí entonces con la derivación. Con la derivación, perdón, por sufijación. ¿Todo bien? Súper. Pasemos entonces, muy rápidamente, al ámbito de la prefijación. Como ustedes ya saben, la prefijación justamente podríamos decir que es el fenómeno complementario al de la sufijación. En este caso lo que hacemos es añadir un afijo anterior a la base léxica, o ya sea una raíz o una palabra que ha sufrido anteriormente algún otro proceso. Y aquí tenemos sobre todo un montón de significados que se pueden dar. Por ejemplo, por poner un caso, moderno a posmoderno, ¿cierto? En este caso hablamos de temporalidad, algo que ocurre después de lo moderno. Eso significa pos. También, por ejemplo, a partir de suelo, puedo indicar el subsuelo, y en ese caso hablo de una ubicación espacial, debajo de. También tenemos cosas como creíble, que significa algo que se puede creer, increíble, que es algo que no puede ser creído, ¿no? En ese caso tenemos un prefijo de negación. Perdón, chicos, empezó de nuevo la sierra metálica, voy a cerrar la ventana. Lo siento, que estoy de vuelta. Otros ejemplos de visor, es decir, algo que sirve para ver, un retrovisor, que sirve para ver hacia atrás. De activo, podemos pasar a hiperactivo. En este caso hablamos de un prefijo de cantidad. De moral, podemos tener amoral, por ejemplo, que hablamos de un cierto tipo de carencia o de negación. Eso. Así que, Ludvika le llamó la atención lo de increíble, sí, que también efectivamente no están, a veces, por supuesto, cuando estas palabras son muy usuales, se hacen opacas, ¿no? De hecho, la mayor parte de las palabras que, como decíamos en algún momento, han sufrido algún proceso de
cambio morfológico, pero muchas veces esas no las podemos detectar porque ocurrieron hace mucho tiempo y realmente no hacemos su análisis morfológico para llegar al significado. Ahí esas palabras ya no son transparentes. Bueno, como ven entonces, hay un montón de usos y significados que pueden ir aportando los diferentes tipos de prefijos. Hay por supuesto muchos más. Una cuestión interesante con respecto a los prefijos, y que podemos ver ya en los ejemplos que tenemos acá, es que cuando ocurre el caso de la prefijación, la categoría gramatical de la palabra se mantiene siempre. Algo moderno y algo posmoderno son siempre adjetivos. Hablamos siempre aquí de características que añadimos a algo. Por ejemplo, arte moderno, arte posmoderno. Tanto suelo como subsuelo son ambos sustantivos. Hablamos del suelo y el subsuelo. Tanto creíble como increíble son ambos adjetivos, ¿cierto? Una situación creíble, una situación increíble. Visor y retrovisor son ambos sustantivos, activo e hiperactivo son ambos adjetivos, moral e inmoral son ambos adjetivos. O por poner el otro ejemplo del que hablábamos un poquito más arriba, no sé, visitar y revisitar, en que claro, hablamos de algo que se vuelve a hacer, entonces un prefijo que indica una frecuencia o una repetición. También hablamos de un cambio de un infinitivo a otro infinitivo, o un verbo a otro verbo, ¿no? Visité, revisité. Así que la prefijación, a diferencia de lo que pasaba con la subfijación, que podía tener resultados homogéneos o heterogéneos, la prefijación siempre es homogénea. No tenemos casos en los cuales la adición de un prefijo cambia la categoría gramatical de la base. Eso a modo de lo que típicamente pasa. Algunas cosas interesantes de la prefijación. Existen algunos prefijos que son curiosos, raros en el castellano. Uno de esos, por ejemplo, es el caso de ex. Como prefijo, ¿no? Que se añade a una base, como por ejemplo en el caso de, no sé, pololo, expololo, ¿no? Que lo que tendríamos es la adición de este prefijo, que obviamente no cambia la categoría gramatical de la base. Un pololo es un sustantivo, un expololo sigue siendo un sustantivo, ambos se refieren a una persona. Eso. En principio parecería ser algo bastante normal, ¿no? De hecho, no parecería tener algún cambio, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, supongan ustedes un ministro y un exministro. Eso. Eso. Entonces, parecería ser un prefijo más o menos habitual. El problema está en que si uno ve que existen algunas expresiones que usan ex, que no parecieran estar dentro del ámbito de la morfología propiamente tal. ¿A qué me refiero? Supongan ustedes que hablamos de una persona que fue ministro de minería no, mejor, voy a poner otro caso, más claro todavía. Un ministro yo tenía esto más claro. Ya. Un ministro de defensa. Ustedes saben, pues son personas muy interesadas en política, imagino. ¿Quién es el actual ministro de Relaciones Exteriores de Chile? El llamado también canciller. ¿No? No es Leonardo Farc. Bueno, es un político llamado Andrés Alamán en el actual gobierno. Bueno, ¿por qué les traigo a colación esto? Porque este político llamado Andrés Alamán, que es el actual ministro de Relaciones Exteriores, en el gobierno anterior de Sebastián Piñera fue ministro de Defensa. Entonces, una persona podría referirse a ella como el ex ministro de Defensa, Andrés Alamán.
¿Bien? ¿Cuál es el problema? Que si ven bien lo que estoy diciendo, esta persona, Andrés Salamán, fue anteriormente un ministro de Defensa, y eso es lo que quiere decir el ex, ¿no? Lo mismo que un ex pololo, por ejemplo, que es una persona que anteriormente fue pololo y ahora ya no lo es. Pero el problema es que esa persona actualmente es un ministro. Es el ministro de Relaciones Exteriores. La pregunta es entonces, ¿sobre qué tiene influencia el morfema ex? ¿Es solamente sobre la palabra ministro o sobre la frase completa ministro de Defensa? ¿Se fijan? Porque esa persona actualmente sigue siendo ministro y lo que no es realmente, y fue en otro momento, es el cargo de ministro de Defensa. Entonces, para ser propios, este morfema ex tiene, podríamos decir, y se dice en términos técnicos, alcance, tiene significado o influye su significado sobre toda esta expresión y no solamente sobre el sustantivo ministro. Pongamos otro caso más claro quizás. Alexis Sánchez, del que hablábamos también en la clase anterior. Podríamos decir, o podríamos denominar a Alexis Sánchez como un exjugador del Manchester United. ¿Cierto? Ese sería un apelativo que le viene bien a Alexis Sánchez. Sin embargo, él no es un exjugador en términos absolutos, porque él está jugando actualmente al fútbol en otro equipo, el Inter de Milán. ¿Cierto? Entonces, el ex de aquí no se aplica sobre jugador realmente, sino que en verdad tiene alcance sobre toda la expresión jugador del Manchester United. De hecho, si vamos al primero de los ejemplos, un ex pololo, supongan ustedes que, bueno, vamos a entrar al ámbito personal. ¿Quién de aquí tiene un ex pololo del que nos puede hablar? Del que no guarde demasiado dolor o rencillas. O polola, ¿no? También. Está difícil. Todos guardan mala relación. ¿Nadie tiene una buena relación con un ex pololo o polola? Ya, Luis, cuéntanos. Danos el nombre, aunque sea un nombre ficticio, de tu ex pololo o polola del que nos quieras hablar. Luciana, bien. Uno podría decir, Luciana es la ex polola de Luis. Súper. Una pregunta íntima, Luis. ¿Luciana está actualmente pololeando? ¿O después de ti pololeó con otra persona? No vamos a preguntar, no vamos a entrar en más detalles. Solamente quiero saber el caso de si es así o no. No. Pero podría ser, ¿no? Nadie pediría, ¿cierto?, que estuviera pololeando con alguien actualmente. Y en ese caso, Luciana no es una expolola en términos generales. No podríamos decir que es expolola si está actualmente pololeando con otra persona. Esa persona tiene, digamos, el cargo, entre comillas, o tiene no ni siquiera sé cómo decirlo, la relación con otra persona que denominamos pololeo. Entonces, no es una expolola en términos absolutos, sino que solamente es expolola en relación con Luis. ¿Por qué indico esto entonces? Porque aquí ex, entonces, no actúa solamente sobre el polola, sino que actúa sobre toda la expresión polola de Luis. Este es un caso entonces de un prefijo muy raro, porque es un morfema que no actúa solamente sobre la palabra, que es lo que típicamente hemos visto en todos los otros casos, sino que parece actuar esencialmente sobre frases. ¿Cierto? De hecho, y Constanza nos indica también por el chat algo interesante, es como si fuera otro constituyente distinto. Y aquí es donde viene el problema, porque algunos, al ver este comportamiento y viendo justamente, concluyendo lo mismo de Constanza, han propuesto que ex en realidad no es un prefijo, sino que es una especie de preposición, que se asemeja más a palabras como de, a,
para, ¿cierto? Más que a un prefijo, más que a un morfema en el sentido de que tenga que estar siempre ligado a una palabra. Y esta discusión en realidad no ha terminado. No. Hay algunos que prefieren mantener la categoría para ella de prefijo y otros que lo ven como más cercano a una preposición. Y esto es una discusión difícil para los gramáticos porque si mantenemos que es un prefijo, entonces es un morfema, un afijo, y su estudio está dentro del ámbito de la morfología, y quienes indican que es una palabra, entonces indicarían que tiene que estudiarse desde la sintaxis. Y este es un problema que probablemente no se vaya a resolver pronto, y probablemente es porque es una palabra que tiene ámbitos tanto de la prefijación como de la sintaxis, ¿no? Etienne nos pregunta, ¿por qué sería una preposición? Porque a diferencia de los prefijos que hemos venido viendo, como los que tenemos acá en este listado, no tiene solamente, su significado no solamente tiene influencia sobre la raíz con la que se relaciona, por ejemplo, moderno en posmoderno, sino que tiene relación, como decíamos acá, con toda una frase que viene después. No solamente con ministro, por ejemplo, no solamente con jugador, no solamente con polola, sino que con toda la frase ministro de defensa, jugador del Manchester United, polola de Luis, o incluso con frases más largas, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir de Marcelo Bielsa, que es el exdirector técnico de la selección adulta masculina chilena. Y solamente es ex en ese sentido, porque no sería un exdirector técnico, porque actualmente él sigue dirigiendo otros equipos. Incluso podría ser el director técnico actual de una selección juvenil masculina chilena. E igualmente podríamos decir que es exdirector de la selección masculina adulta chilena. Es decir, el ex no actúa sobre la palabra director solamente, y ni siquiera sobre director técnico, sino que sobre toda la frase director técnico de la selección masculina adulta de Chile. Solamente en ese sentido, Marcelo Bielsa es ex. Sin embargo, tiene algunas condiciones que no la hacen ser completamente una preposición. Por ejemplo, una preposición puede tener luego una frase nominal que empiece, como es típico, con un determinante, como un artículo, por ejemplo. Por ejemplo, yo podría decir, este regalo es para la polola de Luis. Pero ex nunca permite introducir una frase que después tenga un artículo. Por ejemplo, yo no podría decir Luciana, perdón, es ex la polola de Luis. Eso es agramatical. Tengo que decir, Luciana es la ex polola de Luis. Tengo que poner el ex acá. Y ahí funciona bien. Lo que nos muestra que esto tiene algo de parecido con los afijos, y es que no puedo ponerlo en cualquier parte, sino que siempre está dependiendo de ese sustantivo que funciona como el núcleo de la frase. Entonces tampoco es exactamente una preposición. Es una cuestión que está como a medio camino entre las dos cosas. Efectivamente, como dice Luis, es bastante loco. ¿Qué otras palabras actúan de esta manera? Buena pregunta. Hay otras que son raras en un sentido parecido. Por ejemplo, los prefijos pre y pos. Sobre todo cuando actúan así, como en oposición, ¿cierto? Por ejemplo, o más bien en complementación en algunos casos. Por ejemplo, podemos hablar del prenatal y postnatal, como los permisos que se le dan a los padres cuando tienen una guagua. Alguien podría hablar entonces de pre y postnatal, por ejemplo. No es tan raro. O casos como pro y anti, en que podríamos decir hubo, no sé, protestas pro aborto y anti aborto, por ejemplo, el fin de semana, por poner un caso. ¿Qué tiene de curioso esto? O incluso, claro, perdón, para hacer el ejemplo paralelo y hacer el mismo caso que teníamos arriba, podríamos hablar de protestas pro y anti aborto.
¿Qué tiene de curioso este caso? Igual que el de pre y postnatal. Que en principio tenemos acá una palabra, postnatal o antiaborto, que está siendo coordinada por medio de una conjunción con un afijo. ¿Se fijan? Típicamente una palabra, como si ustedes recuerdan de nuestro semestre pasado, tiene que coordinarse con un elemento que tiene el mismo estatus. Una palabra entonces se coordina generalmente con una palabra o una frase que es de la misma categoría gramatical. Pero acá estaríamos hablando de una palabra como postnatal o antiaborto, que no solamente no está coordinándose con una palabra de la misma categoría, sino que se está coordinando con algo que ni siquiera es una palabra, sino que es un afijo, como el caso de pre o el caso de pro. Entonces, bueno, esto es muy específico, ¿no? Se da en casos como esto, en que típicamente hay ejemplos de oposición, como acá, o de complementación, como acá. Entonces vienen en pares, pero esto también nos muestra que se trata de prefijos que son un poco más libres, que pueden actuar como si fueran en algunos casos una palabra. Esto trae algunas implicancias, ¿no? Por ejemplo, para la ortografía. Eso no nos importa tanto a nosotros, pero como un dato curioso. De hecho, es más normal que algunos prefijos, sobre todo estos, pre, post o ex, tiendan a escribirse con un guión. ¿Cierto? Pues probablemente ustedes lo han visto. Yo he evitado hacer eso, salvo cuando lo hemos puesto obviamente para destacarlo como el análisis morfológico. Pero por ejemplo acá yo puse ex polola así, porque de hecho las reglas ortográficas actuales nos dicen que hay que preferentemente no usar guión para indicar los prefijos. Pero la verdad es que tiene cierto sentido, porque parece haber una conciencia mayor en los hablantes, sobre todo en este tipo de prefijos, en que no son prefijos normales, sino que existe como un grado mayor de separación entre la base y este afijo, en los casos de ex, pre, post, etc. Así que son casos curiosos. Una cosa más sobre los prefijos. Yo decía hace un ratito. Perdón, ¿hasta ahí todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Ignacia nos da el caso de Antifa, ¿no? Que es también una reducción de antifascismo, ¿no? Vamos a ver un caso como el de Antifa en una clase próxima, porque está bonito. Recuérdemelo, por favor, querida Ignacia. Otra cuestión interesante sobre los prefijos. Les decía hace un momento, decía yo, que los prefijos no cambian la categoría gramatical de la base, sino que la palabra que era previamente un sustantivo, por ejemplo, si le añado un prefijo, se mantiene como sustantivo. Pero hay algunos casos en que se ha manifestado una discusión, que tampoco están completamente resueltos. Por ejemplo, piensen ustedes en una expresión como antibalas. ¿Dónde usarían habitualmente una expresión como esa? ¿Con qué otras palabras la combinarían en una frase? O otra, antigas. Claro, un chaleco antibalas, por ejemplo. Eso es muy típica. Entonces, alguien podría decir, no, me puse un chaleco antibalas. Podría decirlo uno de los policías. En ese caso, antibalas, si se fijan, está actuando como un adjetivo en relación con chaleco. Está actuando como una palabra que modifica el sustantivo chaleco. Típicamente la función de un adjetivo. O un vidrio, claro, antibalas, ¿cierto? Le puse un vidrio antibalas al auto. Lo mismo, aquí antibalas entonces aparece en una función de adjetivo, modificando a un sustantivo. Podríamos decir entonces que, ya que funciona como un adjetivo, es un adjetivo. Lo interesante es de dónde viene antibalas. La base de la cual proviene es la palabra balas, que es un sustantivo. Y en antibalas entonces tenemos algo que está funcionando como un adjetivo. Aquí tendríamos entonces algo que parece parece ser entonces ante un caso de un prefijo que sí modifica la categoría gramatical de la base. Lo mismo que en el caso de antigas, ¿no? Una máscara antigas funciona también ahí como un adjetivo, pero antigas proviene de gas, que es un sustantivo. Entonces, el anti parecería ser un prefijo bastante excepcional
que en algunos casos muy acotados, porque no es con todos, podría propiciar un cambio en la categoría gramatical de la base, y por lo tanto, como nos dice Constanza, hablaríamos ahí de una derivación heterogénea. Pero es un caso bastante raro, y que los morfólogos tampoco han resuelto completamente del todo. Bien, hasta ahí entonces con eso. En realidad la prefijación no tiene mucho más misterios, ¿no? Salvo este hecho de que hay algunos prefijos que no son tan fácilmente separables de las palabras, lo que ella es suficientemente misterioso como para... Y se los pongo en realidad como misterios porque no están resueltos. Así que si alguno de ustedes quiere trabajar eso en su tesis, cuente conmigo para apoyar. Otra cosa de los prefijos interesantes. Al igual que en los casos de sufijación, sí, son cosas interesantísimas. También tenemos algunos prefijos modernos. Por ejemplo, ustedes son jovencísimos para recordarlo, pero cuando en el año 2007 o 2008 llegaron los primeros iPhones, bueno, se crearon los iPhones en realidad, hubo toda una fiebre por ponerle la I a esa I antes de las cosas. De hecho, en esos años yo tomé esta foto de una tienda tecnológica. Estaban estos tres productos juntos, el eBaby Monitor, la eHealth, que era para medir la presión sanguínea, el eClarity, que es un parlante, es decir, se le ponía la I a todo, claro, como Ignacia, nos dice Ignacia en el chat. En ese tiempo, ahora se dejó un poco de usar, ¿no? Pero el punto era que por la influencia de esa I que estaban, por ejemplo, en iPhone, que después tuvo en los iPads, pero que también estaban en los iMac y en otras palabras, bueno, esa I empezó a usarse como una especie de prefijo, en inglés, pero también en castellano, con la idea de algo relacionado con la tecnología. Constanza me hizo una pregunta, pero se la voy a responder en un segundito, ¿no? Entonces empezó a usar con muchas cosas relacionadas con la tecnología. Y en ese tiempo, como ven, eso fue una forma, un prefijo muy productivo para referirse a cualquier cosa y que esa cosa terminara siendo una cosa tecnológica. Incluso, por ejemplo, me encontré con este ejemplo que no existía, pero que era una i-tostadora. Que no es más que una tostadora, pero que tiene esa idea, ¿no? Como muy bonita, como típica, como la estética típica de los productos Apple, ¿no? Entonces la idea era como relacionar todo con tecnología y sobre todo con una estética típica de Apple, y a esas cosas que merecían esa idea se les añadía el prefijo i, que daba este sentido justamente de tecnología, etc. Ahí también entonces podríamos hablar de un prefijo moderno, ¿no? También como veíamos en el caso de los sufijos también han existido. Y otro que este sí es muy popular es el caso de ciber. Es un caso muy bonito como prefijo. Que existen un montón de cosas, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos. Fíjense en los ejemplos que tengo acá. Aquí hablamos de un cibercafé. Ustedes no los conocen, ¿no? Pero en los años 90, sobre todo en la década del 2000, había lugares donde había computadores en arriendo, digamos, y uno podía pagar por usar algunas horas un computador, ya sea para jugar, hacer un trabajo, imprimir. Y esas cosas se llamaban cibercafé. Y por supuesto algunos existen todavía, pero eran muy populares en otro tiempo en que la banda ancha, digamos, en la internet de alta velocidad no estaba en todas las casas. No era algo tan frecuente, al menos como es actualmente. Pero también tenemos, como dicen ustedes, el Cyber Day, o Ciberdía, diríamos en castellano. Tenemos el caso de los ciberataques, como por ejemplo el que hubo hace poco al registro civil. Obviamente la palabra ciberespacio, el ciberespionaje. Bueno, es muy frecuente, como ven, este uso de ciber como un afijo que se añade ante otras palabras. ¿Qué significado tiene entonces? Le da ciber a las palabras con las que se adjunta. ¿Qué es un cibercafé? ¿Qué es el ciberespacio? ¿Qué es el ciberespionaje? ¿Qué es el...? Claro, la idea de online, ¿cierto? De la red, pero no cualquier red, sino que la red tecnológica, el Internet. Este es un caso súper interesante, porque proviene originalmente de la palabra cibernética. Esta es la palabra de la que se tomó ciber. Y cibernética
es un cierto tipo de ciencia relacionada con, sobre todo con la tecnología, los robots, que hace alusión justamente a la idea del manejo de redes tecnológicas. Y esto proviene, la persona que lo creó, lo tomó del griego kibernetes. En griego, kibernetes hacía alusión a la persona que tenía el timón en un barco. La persona entonces que guía el barco en la antigua Grecia era llamado el kibernetes de esa nave. Entonces la persona que creó esta ciencia le puso el nombre de cibernética porque justamente por esta idea de la navegación en las redes, ¿no? De hecho, aún mantenemos esa metáfora, ¿no? De navegar por Internet. Y por eso lo denominó cibernética. Bueno, las personas que tomaron cibernética hicieron un reanálisis de esta palabra y la separaron en cibernética, que es una separación que originalmente no existía. Y de ahí se tomó el segmento ciber y se empezó a usar como un prefijo para hablar de toda cuestión tecnológica y sobre todo relacionada con las redes de comunicación. Ahí también tenemos entonces un caso de un prefijo actual que ha sido bastante productivo, que ha tenido mucho éxito y que por supuesto proviene también, como le mostraba en el ejemplo, de un reanálisis, es decir, de una separación espuria, una separación ficticia que no existe que existe donde no debería existir, entre comillas. Eso. Perdón, ahora voy a la pregunta de Constanza. Me preguntaba si llamamos a la predicación menos productiva. ¿Podrías hacerme la pregunta oralmente? Porque no la entendí muy bien en escrito. Sí, es que era como si a la prefijación la llamamos que era como que no era tan productiva como la sufijación, por el hecho de que solamente estamos agregando morfemas, en cambio la raíz no está cambiando constantemente como lo pasa en la sufijación. Entonces, en ese caso, por eso llamamos como a la prefijación menos productiva que la sufijación. No sé si me explico, pero Sí, es como... claro. Tu pregunta si la prefijación es menos productiva porque es solamente homogénea, porque siempre es homogénea y no tiene casos de heterogeneidad. No, la verdad es que es más simple que eso. Decimos que la sufijación es más productiva simplemente porque se usa más. Se usa más para crear más palabras. Es muy simple la idea de productividad. Es simplemente que cuando decimos que un sufijo es muy productivo es porque se usa mucho para crear nuevas palabras. Y en general, en el castellano tendemos a crear más palabras con sufijación que con prefijación. Es solamente por eso. Ya, una última cosita antes de despedir la clase de hoy y de cerrar el ámbito de la prefijación. También, como ven, en palabras como, sobre todo ex, por ejemplo, que es muy clara, que decíamos que tiene una especie de cierta independencia como prefijo, esa cierta independencia también ha propiciado que algunos de estos prefijos se liberen y terminen siendo palabras propiamente tales en español. Por ejemplo, ex, decíamos recién, sirve para indicar la condición de alguien que antes tenía un cierto estatus, un cierto cargo, y actualmente no lo tiene. Pero actualmente también usamos la palabra ex como un sustantivo en el español. Por ejemplo, alguien te podría decir, te presento a mi ex. Y eso es completamente gramatical. Pero ese ex no se refiere a cualquier ex. Por ejemplo, yo podría andar no sé, caminando imagínense que se encuentran conmigo que voy caminando con Alexis Sánchez. Claro, yo no podría presentar a Alexis Sánchez como mi ex. Porque eso, a pesar de que él sea un exjugador del Manchester United, como decíamos arriba. Porque ustedes supondrían enseguida que esa persona fue mi expareja sentimental, ¿no? Entonces aquí ex se ha separado y está siendo usada actualmente como una palabra, pero solamente en el ámbito específico, con el significado específico de antigua pareja sentimental, ya sea antiguo marido, antigua mujer, antiguo pololo, antigua polola, antiguo novio, ese tipo de cosas. Pero no cualquier ex, no es un ex ministro, no es un ex profesor, no es un... Entonces, el prefijo ex puede actuar para indicar cualquier oficio, profesión, relación que fue antes y ahora no es. Pero el sustantivo ex solamente funciona para el caso de relaciones sentimentales. Y ahí podríamos hablar de un prefijo que se ha liberado y funciona con un significado específico para una palabra. El caso de ciber también.
que ha caído un poco en desuso, pero hace algunos años alguien podía decir, voy al ciber. Y en ese caso, no hablaba necesariamente que se fuera a conectar a Internet por su teléfono, no. No quería decir que voy al ciberespacio. No, voy al lugar específico que se conocía como el cibercafé, ¿no? El lugar donde se arrendaban computadores por un cierto tiempo. Aquí también entonces ciber se liberó de su uso como prefijo en una palabra específica para pasar a ser entonces en sí mismo un sustantivo. Eso. Entonces es posible en algunos prefijos, justamente por esta condición de que son más separables, que algunos de ellos se liberen con algunos usos específicos. Otro ejemplo, el ejemplo de súper. Típicamente súper es un prefijo que se puede añadir a muchos adjetivos, por ejemplo, para indicar un grado más alto de una cualidad. Súper bueno, súper malo, súper simpático, por ejemplo. Claro, pero se ha liberado específicamente en el caso de, no sé, compré esto en el súper como un sinónimo de supermercado, ¿no? Ahí se ha liberado, ¿cierto? Aquí súper es equivalente a supermercado. En un ámbito específico, entonces, con un cierto tipo de significación específica, podemos ver que hay prefijos que se liberan, como ex, como ciber, como super, y pasan a funcionar como representantes de las palabras originales, que en este caso habría sido expololo o exmarido, cibercafé, supermercado, y terminan siendo palabras por sí mismas. Y esto no ocurre nunca con los sufijos, solamente ocurre con los prefijos, ya que son de alguna manera más separables de las bases con las que se adjuntan. Bien, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, un beso, un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Adiós, profesor, gracias. Estén súper bien.